a una tertulia con Luis Castro esta noche, donde vamos a estar hablando con el ex cónsul de Ecuador en la ciudad de Londres, ciudad en donde estuvo recluido Julian Assange, asilado, mejor dicho, hasta que fue entregado literalmente por el nuevo gobierno ecuatoriano a las autoridades británicas, de una manera que la vamos a discutir con el invitado de hoy, que es Fidel Narváez. Fidel, bienvenido a una tertulia. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, Eh, estoy bien, gracias. Gustoso de estar contigo. Pues allá, por cierto, bueno, como le comenté a los que nos están viendo el día de hoy, ¿cómo está el Reino Unido para empezar por ahí, que es donde tú te encuentras? ¿Cómo está la situación del coronavirus por allá? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Supongo que están en cuarentena allá. Sí, sí, cómo no, estábamos en cuarentena, por supuesto. Eh, yo no lo veo bien, yo no Sí. lo veo bien. Las cifras así lo dicen. El Reino Unido, por alguna razón, tiene el número 5 en la suerte, ¿no? Es la quinta economía más potente del mundo, pero es el quinto país en número de muertos. Ujú. eh, en el mundo este momento y también en el número de contagios, ¿no? Ujú. Eh, y algo muy extraño para un país desarrollado que se jactaba siempre de tener un sistema de salud potente, sólido, eh, que ciertamente fue diezmado terriblemente por los últimos gobiernos conservadores, es que el número de rehabilitados, las personas que se rehabilitan oficialmente de los contagiados es bajísimo, ¿no? Entonces, yo no sé si hay un problema ahí en el registro, las estadísticas es increíble, ustedes pueden ver digamos, las estadísticas que todos los días se están actualizando para todos los países. Pero bueno, acá se comenzó bastante tarde con medidas más rígidas y estrictas en el tema del aislamiento y la cuarentena como tal. Me parece que se está pagando caro ese error. Eh, y vamos a ver. Lo que sí me parece que es interesante es que el gobierno conservador de Boris Johnson eh, ha adoptado y está adoptando una serie de medidas que no se hubieran esperado de un gobierno de derecha, de un gobierno conservador, para poder aliviar un poco el golpe económico que trae la inactividad de la economía como tal, ¿no? Entonces, Claro. están lanzando unas medidas de rescate súper ambiciosas para la mayoría de la población. Sí, bueno, me imagino que también un poco después de que el primer ministro lo tuvo que vivir en carne propia, lo que significa estar infectado y enfermo con el COVID-19, me imagino que habrá aprendido la lección, porque inicialmente él ni siquiera era muy creedor de lo que estaba pasando y era de los que tenían la idea de que, bueno, deja que esto se solucione solo. Pero bueno, hablando del Reino Unido, precisamente el tema que nos une hoy, que seguramente es el que las personas que nos están viendo están todavía más interesados en conocer, es el tema que casualmente vincula a Julian Assange con el Reino Unido. Cuéntanos, Fidel, para que los que no te conocen sepan exactamente cómo estuviste, no digamos involucrado en el sentido propio de la palabra, pero si tú eras cónsul de Ecuador en Londres, prácticamente creo, si no me equivoco, durante todo el periodo de asilo de Assange allá en la ciudad. Sí, cómo no. Yo estuve como diplomático para el gobierno de Rafael Correa durante 8 años en total, desde el 2010 hasta el 2018 básicamente, y Julián pidió asilo en el 2012. Es decir, yo estuve 6 de los 7 años, recordemos que Julián fue expulsado en el 2019, 6 de los 7 años que Julián estuvo asilado en nuestra embajada, yo trabajé para la embajada como tal, en un comienzo como cónsul. Cuando Julián solicitó asilo, yo era el cónsul, y luego con diferentes funciones. Pero hay una precisión nada más, Luis, consulado y embajada son parte de una misma misión diplomática, ¿sí? Pero funcionaban en
instalaciones independientes, ¿no? Y Julián estuvo asilado en la En la embajada, embajada. la embajada, sí. Sí, sí, correcto, que era la oficina, bueno, es la oficina oficial de la diplomacia de Ecuador, donde está el embajador de Ecuador en el país. Aún así, bueno, obviamente siendo parte del cuerpo diplomático, tú viviste en primera persona lo que fue no solo todo el proceso, sino bueno, toda la vida, me imagino yo, de Julian Assange allí. Y recientemente leíamos, el día de hoy, por cierto, que la corte en Londres, creo que era la corte de Westminster, si no me equivoco, la corte del magisterio de Westminster, la que había anunciado que, motivado por la pandemia, el caso de la extradición a Estados Unidos quedaba pospuesto, dicen en algunos medios, hasta noviembre. ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, sí, es decir, en condiciones normales tenía que haberse dado en este mes de mayo ya el round final, digamos, del proceso de extradición de Julián. Pero evidentemente las condiciones no están dadas todavía para que se pueda dar un proceso judicial justo, ¿no? Donde el acusado, en este caso Julián, que se está jugando básicamente su libertad y su vida, diría yo, porque los cargos que se le quieren imputar son por 175 años, Sí. eh, debería tener total acceso a sus abogados. Este juicio, que es de interés mundial, debería estar con total acceso a la prensa, ¿no? Etcétera. Y las condiciones no están dadas para eso. Entonces, la Corte ha decidido posponer, ya no hacerlo en mayo, pero aún no está decidida la fecha definitiva. Hay una audiencia, ahora me parece que en una semana más, donde se va a definir el mes en el que se va a retomar el caso. Y no sabemos si será para septiembre o quizás incluso dicen que hasta noviembre, ¿no? Pero bueno, es un tema que está vigente y que me parece que es muy relevante Pero para todo el mundo. tú, Fidel, has seguido muy de cerca todo lo que ha pasado posterior a la entrega del gobierno ecuatoriano, y recalquemos que, bueno, que esta entrega se hizo durante el nuevo gobierno de Lenín Moreno. Primero, ¿qué evaluación haces de lo que pasó? Yo creo que ya tú no estabas en el consulado en ese momento cuando lo entregan a Julián, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué evaluación hiciste tú en el momento cuando me imagino que te despertaste y viste la famosa toma que todos hemos visto de Julián siendo arrastrado o sacado fuera de la embajada por la policía británica? Bueno, sí, en efecto, yo ya no estaba trabajando para la embajada, había salido más de medio año antes, ¿no? En el 2018 como tal. Ya bajo el nuevo gobierno era imposible seguir eh, trabajando para un gobierno que traicionó totalmente a sus votantes, traicionó la democracia, eh, y la entrega de la cabeza de Julián responde a eso también, ¿no? A una entrega vergonzosa hacia las presiones de los Estados Unidos. Y claro, lo viví muy de cerca, ¿no? Muy de cerca. Los medios me comenzaron a llamar de inmediato, yo no lo podía creer. Ciertamente veíamos venir un momento así, pero hasta que no lo ves, no lo llegas a creer. Eh, es una vergüenza histórica. Claro, es una vergüenza para el Ecuador que precisamente después de haber otorgado todo, o haber otorgado este asilo, eso convirtió a Juliana Sancha, para quien no lo conocen, en ciudadano ecuatoriano además. Entonces lo que estaba haciendo el gobierno de Lenín Moreno fue literalmente entregar un ciudadano ecuatoriano a las autoridades británicas después de un proceso que ya estaba todo conformado, y que más bien era el gobierno británico el que, hasta donde yo entiendo, y tú podrás evaluar esa situación, era el gobierno británico el que más bien no cumplió ninguna de las normas internacionales de permitir que Julian, luego de que se le hubiese otorgado el asilo, pudiera dirigirse al aeropuerto para viajar al Ecuador en este caso. Sí, mira, en el caso de Julián, digamos, la persecución política viene desde varios frentes. El principal, los de Estados Unidos, por supuesto, que desde hace más de 10 años abrieron una investigación pseudo secreta en contra de él y en contra de Wikileaks.
por las publicaciones hechas por él en el año 2010 sobre crímenes de guerra norteamericanos y tortura y violaciones muy severas a derechos humanos, que fue la razón del asilo, justamente, ¿no? Pero las violaciones luego vienen desde otros varios países, desde Suecia como tal, ¿no? Que cometió una serie de abusos judiciales para poder eh, encarcelar a Julián, algo que no se llegó a dar. Luego, por parte del Reino Unido, por supuesto, ¿no? Que también estaba, ahora sabemos cada vez más eh, Sí, que era lo que por, querían. por documentación que se ha hecho accesible al público gracias a las leyes de libre acceso a la información que algunos periodistas han impulsado, ¿no? Que básicamente había una colusión entre la justicia británica y la justicia sueca para no permitir que avanzase la investigación sueca, que era el pretexto para apresar a Julián. Entonces, abusos judiciales por parte de Suecia, por parte del Reino Unido, que además estuvo supervigilando la embajada del Ecuador durante todo ese tiempo, primero con policías apostados afuera de la embajada, con micrófonos de largo alcance, con cámaras apostadas en los edificios aledaños todo el tiempo, luego con policía encubierta, ¿no? Y finalmente, cuando se da el cambio de gobierno en Ecuador, en el año 2017, con el gobierno de Lenín Moreno, que de protector se unió a sus perseguidores, digámoslo así, ¿no? Para básicamente perseguir, hostigar a Julián y finalmente entregarlo a los americanos y a los británicos, porque eso fue una entrega consensuada, digamos, con ellos, ¿no? Entonces, ahí se rompieron todas las disposiciones que la legislación internacional dispone para la protección de los refugiados y de los asilados, ¿no? Pero en el caso concreto de Ecuador, lo que hacía tu referencia, también la legislación interna ecuatoriana, que prohíbe también la entrega de refugiados y de asilados, pero que además, en el caso de Julián, al ser él ya un ciudadano ecuatoriano, eh, la ciudadanía no necesariamente está ligada a su condición de asilado, ¿no? Lo que pasa es que Julián ya había permanecido en jurisdicción del Ecuador, dentro de la embajada, más de 5 años, y la legislación ecuatoriana le ampara para poder solicitar. Es una opción, una alternativa que él obviamente aplicó, y entonces la constitución nuestra prohíbe la extradición de un ecuatoriano a ningún otro país, ¿no? Y además prohíbe el ingreso de, de cualquier fuerza extranjera a nuestro territorio. Bueno, claro, eso es parte básica de los tratados internacionales de todos los cuerpos diplomáticos de cualquier país, Por lo- supuesto, ¿no? porque aclaremos exactamente, la policía británica literalmente entró a la embajada del Reino Unido. Ni siquiera fue que, no sé, por decir un ejemplo, autoridades ecuatorianas sacaron a Julián y se lo entregaron en la puerta, ¿no? Ellos entraron a violar el espacio diplomático del Ecuador. Sí, 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 lamentablemente fue así, obviamente con la veña y a pedido y digamos confabulados con el embajador del Ecuador por instrucción de Lenín Moreno, ¿no? Es decir, no era una casualidad que los policías decidieron llegar a intentar entrar, ¿no? Mm. Todo eso fue planificado al detalle durante semanas, si no acaso meses de anticipación. Eh, y claro, a invitación del embajador, entró la policía y lo sacaron a la fuerza. Sí, A la sí, sí, fuerza. sí, sí, vimos las imágenes. Oye, Fidel, una pregunta. Muchas teorías conspirativas, cuentos, fábulas, leyendas urbanas se tejieron durante la estadía de Assange en la embajada. ¿Cuáles fueron, según a tu punto de vista, cuáles fueron los más grandes mitos que se escucharon por ahí que no tenían ningún sentido de razón, pero que por
un interés en muy particular, seguramente se multiplicaron sobre todo en los medios y en la creencia popular de que Julian Assange, no sé, por ejemplo, que decían que hacía desastres en la embajada y todo este tipo de cosas. ¿Cuáles fueron los mitos que tú, en tu experiencia, podrías contarle a los que nos están viendo, se tejieron en esa época? Mira, la persecución de Julián es también mediática. Él tuvo una relación de amor y odio con los grandes medios de comunicación. Eh, y tú sabes cómo funciona lo que hoy está de moda en nuestra región Latinoamérica, el lawfare, ¿no? Tú tienes que matar la reputación de una persona para luego aplicarle la persecución judicial y es lo que hicieron con Julián durante muchos años. Querían matar su reputación, difamarlo, ¿no? Qué sé yo. Y él estaba en una posición muy incómoda, digamos, muy de desventaja, porque al estar dentro de una embajada, al estar siendo protegido por un país, de alguna manera eso sí lo limitaba para que él pueda libremente expresarse, defenderse, ¿me entiendes? Y confrontar con sus enemigos políticos. Y bueno, se tejieron una cantidad enorme de mitos, de fábulas, como tú dices, qué sé yo, qué te puedo decir, y medios de los cuales tú esperarías un poquito más de seriedad, como la propia CNN o The Sí, sí. Guardian, qué sé Bueno, yo. una de las más populares hacia finales, ya cuando llegó la época en que Lenín Moreno llegó a la presidencia y más o menos al año lo tejieron todo esta patraña para entregarlo, es que supuestamente Julián había perdido la cabeza, decían que donde él estaba era un cuarto en donde incluso escribía cosas en las paredes. Yo recuerdo haber leído, no me recuerdo dónde exactamente, que supuestamente había agarrado las heces fecales propias y las había puesto por las ventanas. O sea, una serie de historias que trataban de colocar como un demente y que obviamente el gobierno ecuatoriano era un sinvergüenza por permitir semejante situación. Eso es totalmente falso. Es totalmente falso. Y lo que hay que entender además ahí es que al expulsar a un refugiado político, el gobierno lo que ha hecho es cometer un crimen, Luis. Eso es un crimen, porque lo entrega a sabiendas de que lo quieren condenar de por vida por el delito de publicar información veraz. Para poder justificar ese crimen, lo que tienen que hacer es eh, inventar toda esa serie de cosas, ¿no? Y ahora sabemos también, además, que todos los momentos de Julián Assange dentro de esa embajada están grabados en video y en los 2 últimos años también en audio. Entonces, nada de lo que se ha dicho, lo que tú me estás dando, por Sí, ejemplo, por contando. yo contando las veces, tiene ninguna evidencia. Y ninguno, ni uno solo de los funcionarios, porque en tanto tiempo, en 2.500 días aproximadamente que Julián estuvo ahí, imagínate, muchos funcionarios pasamos por ahí. Ninguno de ellos ha salido a corroborar semejantes disparates, ¿no? Porque son disparates. Pero que además, algunos de ellos estados en un capítulo triste de esta historia, que es la presencia de una compañía de seguridad española que fue contratada desde el comienzo por el gobierno ecuatoriano, pero que evidentemente nunca cumplió éticamente con las labores para las cuales fue contratada, que fue simplemente resguardar a esa embajada, el lugar más supervigilado del mundo, y a las quienes estábamos ahí adentro, ¿no? Sino que con una agenda propia se dedicó a espiar a Julián,
¿no? Y estaba en conveniencia de esta agenda, de esta agencia, poco profesional, yo diría que incluso corrupta, ¿no? ¿Y eso cuándo pasó? O sea, Tergiversar. esa agencia, ¿cuándo la contrataron ustedes? ¿La contrataron ustedes durante el periodo anterior o Esa eso? agencia fue la primera agencia que contrató el gobierno desde el año 2012. Mm. Ellos estuvieron ahí más de 5 años, ¿no? Casi 6 años. Y ahora se sabe, además, por denuncias de los propios empleados que ya no aguantaron ver cómo la falta de ética de su jefe y de la empresa eh, vendió básicamente a Julián a los americanos, porque estaban espiando ya para los americanos, descaradamente. Ahora se sabe eh, que no solamente que estaban espiando para terceros, para de quienes supuestamente debían protegernos, ¿no? Sino que tergiversaban, inventaban Mm. acontecimientos, los exageraban, siempre indisponiendo la figura de Julián para poder ellos justificar su presencia y su trabajo, Y ¿no? pero Fidel, una cosa, y cuando toda esa información salió a la luz después que Julián abandonó la embajada, o eso en algún momento ustedes lo percibieron, porque también en ese caso, ¿por qué no se deshicieron de esa compañía? Y por cierto, a esa compañía española se le está haciendo algún tipo de denuncia, algún tipo de demanda. La compañía está enjuiciada en España, ¿no? Está enjuiciada y ese juicio está llevándose a cabo, evidentemente, el tema que ha paralizado el mundo entero, básicamente lo tiene detenido, pero eso debe continuar. Eh, y además, podría ser de influencia en el caso de extradición de Julián, porque simplemente demuestra, ¿no?, de que sus perseguidores estuvieron usando métodos ilegales para esa persecución. Me estoy refiriendo concretamente a haber espiado las reuniones y haber sustraído documentación de Julián y sus abogados. ¿Me entiendes? Entonces, En este escenario, Fidel, porque precisamente, bueno, cuando vemos lo que ha pasado con Julián en el sentido de que pidió un asilo, no se respetó nunca por parte del Reino Unido, ninguno de los convenios internacionales les valió cualquier cosa, como dicen los mexicanos, les valió madre lo que las leyes dijeran. Además, recuerdo haber estado yo viviendo en Londres durante también muchos de esos años y recuerdo muchísimo las denuncias de la ciudadanía británica hacia la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en seguridad para estar rodeando simplemente a la embajada. Porque como tú mismo lo sabes, la policía estaba ahí 24/24. ¿Y eso quién lo pagaba? Lo pagaron del bolsillo los británicos con sus impuestos, la policía metropolitana. Y en todo este escenario en donde se ve, bueno, y ahora viene, lo sacan, Suecia, posterior a la salida, por cierto, de Julián, y lo puedes corroborar, Suecia a la semana retiró los cargos. Dijo, no, bueno, mira, no hay ningunos cargos. Entonces, Suecia, que era el que supuestamente estaba acusando a Julián por un tema de una supuesta violación allá, retira los cargos y entonces se queda en desnudo, que lo único que querían era sacarlo para enviárselo hasta a los Estados Unidos por venganza, como tú dices. Entonces, viendo todo lo que ha pasado, que no se respeta absolutamente nada de nadie, ¿qué ves tú para el futuro de Julián? es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Si nos atenemos a todos los atropellos que él ha sufrido, tanto políticos, judiciales, mediáticos, eh, evidentemente casi que no habría esperanza para Julián. Si él es extraditado a Estados Unidos, se sabe ya cuál es la corte que va a enjuiciarlo. Esta es la corte del distrito de Virginia, que le llaman la corte del espionaje, donde no tiene ningún chance, ¿no?, de que pueda ganar el juicio, porque simplemente ahí está toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y todos los miembros del jurado son parte de esa misma comunidad. Si nos atenemos a eso, pues el panorama es
es deprimente, ¿no? Sin embargo, todas las organizaciones de derechos humanos, todas sin excepción, las más importantes y en todos los países, condenan la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, porque sería la primera vez que se aplicaría la ley de espionaje de los Estados Unidos, que es una ley que tenía un siglo, que jamás se ha aplicado a un periodista, que debería estar protegido por la primera enmienda estadounidense. Entonces, ese es un precedente nefasto. Yo te decía de la relación esta de amor y odio entre Julián y los grandes medios, pues bueno, la gran mayoría, yo diría, de que todos los grandes medios se oponen a la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos por el precedente que eso sentaría internacionalmente. Es Claro, decir, eso te quería decir, porque Julián es una persona que, bueno, a raíz de todos estos años, por más que sea en un confinamiento de ese tipo, y yo creo que las personas que nos están viendo ahorita, todos simpatizarán ya con el concepto de confinamiento, de estar en casa, en cuatro paredes. Imagínate tus 7 años en un sitio donde no tenías ni siquiera las condiciones mínimas. Entonces, imagínate tú en esas condiciones. Julián ya es una persona que incluso su familia ha denunciado que está bastante enfermo. Hay muchas características que implican que él como persona, ya así lo liberen, probablemente no vuelva a ser el mismo y a lo mejor su organización, no sé, trabajará por su cuenta en ese caso. Pero entonces la pregunta es esa. Lo que quiere Estados Unidos es intimidar a todos los periodistas a nivel mundial, como diciéndole, mira lo que te toca si te pones a hablar lo que no es. sí, por supuesto, pero mira, con el tema de que todos nos debemos dar cuenta de qué significa estar tanto tiempo confinado, la gente tiene que hacerse la idea, no que está confinada en su casa, con su familia, quizás con un pequeñito jardín, tomando el sol. No, 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 no. Hágase la idea de que está confinado en su oficina, ¿no? Y no por 3 meses, sino por 7 años. Por 7 años. Eso es lo que sufrió, digamos, Julián. Y respecto a tu comentario, es evidentemente aquí estamos viendo una venganza. Una venganza que a la vez quiere dejar un precedente y una advertencia. Es decir, no existe otro periodista en nuestra historia moderna que haya humillado tanto a los Estados Unidos, porque desnudó, digamos, las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército norteamericano, ha desnudado a las agencias de vigilancia y supervigilancia de los Estados Unidos, ¿no? Ha desnudado la corrupción dentro de los partidos políticos estadounidenses, ¿no? Es decir, ahí hay una sed de venganza que es lo que nos debe asustar a todos, ¿no? Recordemos que Julián no es norteamericano, Sí, es que tampoco australiano. ha publicado en Estados Unidos. Entonces, el precedente simplemente sería de que en adelante, cualquier persona que se atreva a publicar cosas que están develando abusos por parte de los Estados Unidos, aténgase a las mismas consecuencias desde cualquier parte del mundo y sea de cualquier nacionalidad, ¿no? Sí, claro, y además que es muy importante lo que tú decías, recordar que Julián es ciudadano australiano, que el gobierno australiano no ha hecho absolutamente nada por defender a uno de sus ciudadanos y igual estará casado con los intereses o por lo menos con las directrices que vienen desde Estados Unidos en este caso. Y definitivamente, como tú decías, Julián, sus acciones motivaron probablemente a gente o casos como el de Edward Snowden también, el de Manning también en los Estados Unidos, que también fueron casos más o menos relacionados de alguna u otra manera. Es decir, una tendencia a esto que le llaman en inglés el whistleblowing, que es como, bueno, que en español siempre se me escapa la palabra, no sé cuál es la palabra correcta. Bueno, hay varias Chivato, traducciones ¿no? ahí, ¿no? Pero puede ser denunciante, otros Eh, llaman el soplón, sí, el ¿no? chivato creo que le dicen en O el algunos. chivato también, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, esa condición, y claro, lo cierto es que se han tejido demasiadas cosas alrededor de Julián, desde mucha gente que incluso
debate si él es periodista o no, si es un activista. Yo creo que todo esto al final queda a menores. Yo quería que más o menos para terminar, Fidel, aprovecháramos que tú también me contabas que le has hecho seguimiento al juicio que se le está llevando en el Reino Unido a Julian y que nos contaras precisamente qué has visto del juicio y que cuáles son también nuevamente las grandes, a lo mejor, mentiras que se están contando en los medios y qué opinas tú de esta información que ahora hemos conocido desde hace poco, de que Julian aparentemente estando en la embajada logró concebir creo que ahora son dos. Yo había leído que uno, pero me parece que recientemente parece que son dos. Entonces, al parecer tiene dos hijos pequeños, supongo, obviamente, que nacieron de ese tiempo en confinamiento y si eso en alguna manera tú crees que pueda jugar algún factor. Bueno, mira, claramente hay una persecución judicial contra Julián, ¿no? Y ese es el criterio de muchísimos expertos legales aquí en el Reino Unido, ¿no? Eh, las condiciones de encarcelamiento que él tiene también no corresponden a, a su condición legal. Julián Assange en este momento no está cumpliendo ninguna condena. Recibió una condena de 52 semanas por haber roto una fianza. Eso nunca había pasado aquí en el Reino Unido, por haber roto una fianza, ¿no? Que ya se cumplió hace mucho tiempo. Él debería estar defendiéndose en libertad. No le dan chance de defenderse en libertad. Tiene acceso restringido hacia sus abogados, que tienen que preparar un caso enorme. No puede preparar su caso en condiciones mínimamente justas, ¿no? Qué sé yo estuve presente en todas las audiencias del juicio y se pudo evidenciar el prejuicio que había desde la propia jueza contra Julián, que estaba siguiendo su juicio desde una cabina de vidrio contra balas sin poder tener interlocución con sus abogados, lo cual es un derecho, ¿no? Es un derecho, ¿no? Etcétera. Entonces, hay persecución judicial desde el Reino Unido contra Julián, eso es claro, es evidente. Con lo otro, lo referente a su familia, él siempre fue muy, muy cuidadoso, muy reservado de su familia, ¿no? Él me parece que muy jovencito ya tuvo un pequeñito que ahora, no sé, tendrá 25, 30 años quizás. Siempre trató de proteger al máximo a su familia. Y esto que ha salido a la luz ahora, se da porque la jueza no aceptó mantener el anonimato de la familia de Julián. Ese fue un pedido que hicieron sus abogados, ¿no? Que estaban peleando para que se le pueda dar una fianza y pueda defenderse fuera de la cárcel, junto a su pareja y a sus dos pequeños niños. La jueza exigió que eso tenga que hacerse público y es por eso de que se ha hecho público, ¿no? Y bueno, la embajada del Ecuador, digamos, y la condición de Julián no era de una cárcel y un reo, por Dios. Era una embajada que estaba protegiendo y asilando a un asilado y un asilado no pierde ningún derecho, ninguno. Es más, sus derechos deben estar protegidos. Su derecho al trabajo, su derecho a la información, su derecho de expresión, ¿no? Etcétera. Y tener una relación conyugal, eso no se lo puede prohibir a nadie. No, bueno, de hecho, Es un cuando estás derecho. preso también se permite, o sea, que no es nada, Además, el escándalo que se ha armado al respecto parece un poco irrisorio en cierta forma y irrisible por otra, porque todo el mundo trata de hablar de este tema de una manera un poco amarillista, cuando en realidad no tiene nada de anormal. es que, es que lo que se intenta, Luis, siempre con esto, ¿no? Distraer la atención. Mm, Distraer la atención de lo fundamental.
y lo importante. Aquí lo fundamental y lo importante es que a un periodista se lo está condenando de por vida por violaciones, por haber publicado violaciones de derechos humanos, violaciones muy severas, matanzas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, ¿no? Los responsables de todos esos crímenes están impunes, no están siendo investigados, Mm. no están siendo perseguidos. La persona que los develó es quien está siendo perseguido. Eso es lo fundamental. Eso es lo importante, ¿no? Si el derecho al asilo es un derecho humano universal, ¿cuáles son, eh, cuál es la relevancia de esa institución y la manera en que se ha violado? Las propias Naciones Unidas determinaron que la detención de Julián era una detención arbitraria en contra de Suecia, en contra del Reino Unido, que ignoraron a las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Eso es lo fundamental. Para distraer la atención de lo fundamental, entonces, ¿qué tenemos que hablar? De la vida íntima de Julián, de qué pasaba dentro de la embajada, si dejaba limpio o no la mesa después de comer, si su gato, qué sé yo, estaba contento. Ese es el amarillismo de la prensa que no, que le hace el juego a el poder. Oye, y Fidel, para finalizar rápidamente, a todas estas, luego de la salida de Giuliani y su encarcelamiento allá en Londres, ahí en este momento ahora Ecuador ya se lavó las manos, ya Ecuador no tiene absolutamente nada que decir al respecto, ya no juega absolutamente nada en esta ecuación. Bueno, con el gobierno actual, eso es lo que pretenden. Ellos no van a querer saber nada de Julián. Julián Assange hasta el día de hoy es ecuatoriano, ¿sí? Porque tú no puedes quitarle la nacionalidad a nadie de un manotazo en la mesa. Tienes que seguir un debido proceso en el cual la persona tiene el derecho a defenderse. Nada de eso ha sucedido con Julián, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, él es ecuatoriano. Si el gobierno ecuatoriano quisiera actuar con dignidad, con diligencia, que no la tiene, debería estar preocupado de el tratamiento que tiene este ciudadano también ecuatoriano, Julián Assange. Pero mira que la historia pondrá a cada quien en su sitio, ¿no? Y me parece a mí que los abogados de Julián tienen interpuestas acciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno ecuatoriano por lo sucedido con Julián, ¿no? La justicia internacional es muy lenta, tarda mucho, pero quién sabe si llegue, ¿no? Y ojalá que en este caso llegue. Sí, definitivamente. Yo creo que una de las cosas que muchas personas temen es precisamente el estado de salud precario al que se ha sometido y bueno, a pesar, como tú mismo decías, hay una relación de amor y odio internacionalmente, muchos factores, pero yo creo que el caso de Julian Assange, para que lo conocen globalmente, genera más simpatía que antipatía en general. Yo creo que a los únicos que les genera antipatía son a los ecuatorianos que se creen las historias de Lenín Moreno al respecto, a los que incluso han hecho de todo para tratar de arrancarle la nacionalidad ecuatoriana, porque hay un proceso en Ecuador tratando de desvirtuar precisamente la nacionalización de Julián, y obviamente a lo mejor alguna prensa en los Estados Unidos y en algunos otros países que a lo mejor estarán dedicándose precisamente a dañar la imagen de Julian Assange por estos motivos, pero lo que sí es preocupante es su estado de salud muy deteriorado, eh, que probablemente no sabemos incluso si en algún momento se le respete y que ojalá pueda, como tú dices, mantenerse activo para luchar por la libertad que claramente se merece. Fidel, te agradezco muchísimo este contacto el día de hoy. Es un tema muy interesante que muy poca gente conoce de adentro. Yo creo que tú debes ser de esas pocas personas que pertenecen a un círculo que de verdad conoce el caso al 100%. Y yo creo que incluso de los que quedaron de los ecuatorianos que trabajaban en el cuerpo diplomático, probablemente el único o uno de los pocos que incluso le sigue haciendo seguimiento al caso al día de hoy. Te agradezco muchísimo, te dejo para que te despidas, nos mandes
un saludo también, bueno, a la gente allá en Ecuador, porque por cierto, como ya tú sabrás, también no la está pasando muy mal con este tema del COVID-19. Bueno, mira, Luis, gracias, ¿no? Gracias. Evidentemente, yo estoy a la orden. Es un caso al cual yo estoy con el cual estoy muy comprometido porque Julián es mi amigo. Yo compartí con él 6 años. Compartíamos el mismo espacio de trabajo. Nos veíamos todos los días, ¿no? Y yo lo conocí a él antes de su ingreso a la embajada. Y evidentemente no lo voy a abandonar y a mis compatriotas que están sufriendo una situación que no se la deseo a nadie con el tema de la pandemia, simplemente quiero decirles que mantengan esperanza, que el país que protegió a Julián eh, debe hacernos sentir orgullosos a nosotros de lo que logramos, no solamente en el tema de derechos humanos, sino también en el tema de los derechos económicos, y que eso está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina, va a volver, hay que pelearla, hay que pelearla. A este gobierno le queda apenas un año y está agonizando, no sabemos si va a llegar a terminar su periodo, eh, y lo que se viene es recuperar la patria y ánimo, ánimo que lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Fidel. Ese era Fidel Narváez, que Fidel fue el cónsul de Ecuador en el Reino Unido, bueno, en la ciudad de Londres, durante gran parte del periodo en el que el periodista fundador de Wikileaks, Julian Assange, estuvo asilado en la embajada de ese país en Londres, como ya hemos comentado, guardado, restringido por las autoridades del Reino Unido, que nunca respetaron ninguno de los tratados internacionales de asilo, jamás le permitieron a Julian Assange beneficiarse del salvoconducto que le hubiese permitido ir al aeropuerto, tomar un avión y ir a Ecuador, que era el país que lo había acogido y que del que incluso, como ustedes escucharon, obtuvo también la nacionalidad en algún momento y al final, luego del cambio de gobierno que ya todos conocemos hubo en Ecuador hace 3 años, Julian fue entregado a las autoridades británicas de manera ilegal, se desnudó toda la patraña que había detrás con excusas de casos fantasmas, de violaciones y otras cosas en otros países, y la verdad salió a la luz pública que lo único que quieren, porque todavía no lo han logrado, es extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos, que es el país al que se quiere vengar, como decía Fidel, de todo el trabajo que hizo Julian desnudando las atrocidades, sobre todo en épocas de guerra que comete este país en muchas latitudes del mundo.